Hola, buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos los que nos están acompañando. Bueno, retomamos el seminario sobre psicoanálisis con niños que empezamos en enero. Bueno, agradecemos que estén acá, que después de las vacaciones hayan tenido ganas de conectarse otra vez con el trabajo. Eh, bueno, vamos a empezar a plantear. Y quería recordar algo que tenemos un libro sobre psicoanálisis con niños eh, que lo pueden pedir, hay un link en la página que pueden solicitarlo para descargarlo, o sea, es en forma gratuita, o sea, lo que nos interesa, hay mucho trabajo puesto en eso, porque el primer cártel que se constituyó sobre psicoanálisis con niños, donde estaba Sergio, ¿qué tal, Paula? Sergio, Lidia, Alicia, yo. Bueno, estuvimos muchos años tratando de buscar en la obra de Freud, de Lacan, de qué manera, bueno, los conceptos, ¿no? Que nos sirvieran como instrumentos para la clínica. Así que bueno, hay mucho trabajo volcado en este libro. Em, los seminarios nos da la oportunidad de volver a retomar los trabajos que volcamos allí, porque en realidad los textos son la obra de Freud y de Lacan. Si ustedes ven, van a encontrar que, bueno, la obra es de los maestros, pero bueno, el seminario nos da la oportunidad de volver a tomarlos, de transmitirlos de alguna manera, o sea, agregar algunos conceptos, bueno, de poder hacer una transmisión más clara. Bueno, después para este seminario se sumó el último cártel sobre psicoanálisis con niños, donde está Mariano, Sergio nuevamente, eh, Malena y Paula. Y bueno, un placer compartir con ellos este espacio de transmisión, que lo que más nos interesa es que bueno, eso, hacer transmisión. Bueno, voy a tomar el tema que elegí, que está en el libro, lo van a encontrar, sobre el capítulo ignorado, la constitución de la demanda y el síntoma, en el psicoanálisis con niños. Me parecía importante recordar algo de la primera reunión que presenté en enero, donde estábamos con Sergio y, bueno, Sergio hablaba del lugar de los padres, de la función del paterna, materna, em, y como yo quise tomar el caso Dick, porque me parecía muy importante lo que Lacan, cómo Lacan lo presenta en el Seminario 1, el valor que le da a Melanie Klein. Es un texto, o sea, el valor que tiene ese texto que Lacan escribe allí en el Seminario 1 para pensar el psicoanálisis con niños de mucha gravedad, donde bueno, falló, no estuvo, no entró la simbolización primordial, decíamos, ¿no? El nombre del padre. Eh, entonces, bueno, me parece que es importante recordar que en ese tiempo, bueno, ese momento, yo les recuperaba la tesis fundamental, dice Lacan, eh, que la realidad está marcada de entrada por el anonadamiento simbólico. Antes de que el niño aprenda a articular el lenguaje, debemos suponer que hay significantes que aparecen. O sea que cuando el niño llega al mundo, bueno, el orden simbólico lo antecede, ¿eh? Hay significantes fundamentales de su historia que, bueno, que lo han marcado. Eh, es interesante la palabra anonadamiento, ¿no? ¿Qué es anonadado? O sea, que abatido, incapacitado, sorprendido, dice, ¿no?
O sea, nos remite a una falta constitutiva, o sea, que la entrada del significante golpea, ¿no? Barra al sujeto. Algo entra y algo queda por fuera. Esto está en el texto La Negación, ¿no? Y después Hippolyte saben que lo toma y habla, bueno, recupera el texto freudiano para rescatar esa bellajum primordial del nombre del padre, esa entrada fundamental del nombre del padre, y con esa entrada hay una expulsión, algo queda expulsado, que lo llama astosum, o sea que algo entra y algo queda por fuera, pero eso que queda por fuera toma un valor fundamental. ¿Eh? Por eso lo pensé en términos de ese capítulo ignorado que hay en cada historia, eh, que toma, bueno, toda una dimensión de lo no dicho, de lo que no se sabe. Bueno, entonces, la entrada del significante produce una yancia, una falta. Eh, Piensen en ese niño que, bueno, que nace, que lo inscriben, le ponen un nombre, pero bueno, ¿qué quiere, no? ¿Qué es para ese niño ese nombre? ¿Cuánto deseo o no hay detrás de ese nombre? La entrada del significante entonces produce una yancia, algo entra, algo se pierde, algo entra de una historia que antecede al nacimiento. Todo el lenguaje después vendrá a llenar ese vacío, esa primera pérdida que se instituye con la entrada del nombre del Padre. Desde ahí hablamos de un capítulo ignorado en la historia de cada sujeto. ¿Cómo nos situamos como analistas frente a la demanda por el síntoma de un niño? Todo niño sabemos que ocupa un lugar en su estructura familiar y el síntoma es lo que nos permitirá interrogar qué lugar tiene ese niño y qué valor tiene ese síntoma, a qué responde. Hace llamado al gran otro del lenguaje, de la cadena significante inconsciente de cada sujeto. O sea, llama a la intervención del analista, a que el analista escuche, pueda vincular el síntoma de ese niño con lo que escucha en el discurso de los padres, la historia que antecede a ese niño. ¿Para qué? Para que algo sea rectificado, dice Lacan. ¿Quién demanda? ¿Qué es la demanda? Es palabra, es pregunta, es interrogación por el deseo, por el lugar del deseo. O sea, por ese deseo que antecede la llegada de ese niño, por esa historia por esa historia que lo alojó, qué lugar vino a ocupar ese chiquito. Es importante entonces situarnos en el relato que los padres hacen del síntoma de su hijo, escuchar atentamente su discurso para hacer surgir en una trama de lenguaje aquellas palabras, dichos, frases de la historia, hechos que tuvieron un valor fundamental en la vida de esa familia y para ese niño, y que tomarán valor de significantes a partir de nuestra intervención como analistas. Significantes que abrirán capítulos de la historia que habían quedado ignorados o no reconocidos, ocultos, rechazados, siempre puntos de impas en la historia del padre o de la madre, y que el síntoma del niño lleva a interrogar. Yo encontraba justo en estos días en el seminario 3 que toma, ¿qué es el inconsciente? Dice, en principio, bueno, el analista viene a ocupar el lugar de ese gran otro sede de los significantes de cada historia, ese lugar psíquico que cada quien, ¿no?, tiene. El analista dice, está en ese lugar, quiere decir que pueda escuchar
lo que no está dicho en eso que los padres traen, porque el inconsciente no está en eso que los padres nos relatan. El inconsciente está entre líneas. El analista tiene que escuchar en eso que se dice, bueno, algo más, algo que no está dicho. Tiene que aportar un significante, tanto al padre como al niño después. Eso nuevo, eso no dicho, eso que está entre líneas, eso es lo inconsciente. Quiere decir que lo engendramos. No está en una bolsa, en un interior donde lo vamos a ir, ¿no? Como encontrando, sino que lo engendramos. Constituimos un saber. Y es muy importante entonces que el analista no se identifique al sujeto. O sea, lo dice así Lacan, que no se identifique al sujeto. Tiene que estar muerto lo suficiente como para no ser presa de la relación imaginaria. O sea, no tiene que comprender, tiene que estar en esa distancia que le permita escuchar otra cosa, no identificarse, o sea, sí, toma esta dimensión de no entender lo que está diciendo o sobre todo, bueno, lo que toma el valor bueno, de lo que se espera de los padres, ¿no? El imaginario que el analista pueda tener de un padre, de una madre, entonces, bueno, cómo estuvieron con el niño, no, es otra cosa. Hay que estar atentos a esa relación entre el síntoma que presenta el niño y en la historia de los padres, bueno, ¿qué relación hay? ¿Cómo se entiende que el niño con el síntoma responde a la verdad de esa historia? Porque esto siempre toca la verdad de una historia, las verdades del padre en las generaciones, el deseo de la madre que antecede la llegada de ese niño. Entonces, el sentido del síntoma será siempre el de un deseo inconsciente, deseo que es falta. Nos situamos en los significantes del síntoma y solo en una escucha muy atenta, algo empezará a revelarse de una verdad, como un medio decir, porque la verdad no puede ser dicha en tanto palabra, porque la palabra no alcanza para revelarla. Porque bueno, algo entró, decíamos, hubo trazas, pero quedaron como huellas, que el significante después borró ¿no? Todo el lenguaje que lo bañó al niño, borró esas primeras huellas. Solo quedaron restos, dice Lacan, detritos, con lo que avanzaremos para instituir un saber que no se sabía. A eso le llamamos un deseo inconsciente. En la conferencia sobre el síntoma, dice Lacan, los padres y todos aquellos que participaron de la crianza del niño modelaron al sujeto en la función del simbolismo, lo que quiere decir que la manera en que le ha sido instilado, transmitido un modo de hablar, todo el baño de lenguaje que ese niño ha recibido, le ha dejado la marca fundamental de la historia de un deseo. Además del lugar que ha venido a ocupar. O sea, hay una transmisión de lo que se espera de ese niño, del modo como fue aceptado, ¿no? Es en ese materialismo de la palabra donde reside el asidero del inconsciente. Y es desde allí, desde donde construiremos con los padres y con el niño el síntoma analítico, ¿no? Lo que Freud descubre, ese es otro punto importante, lo que Freud descubre en los síntomas es que el deseo se presenta con un carácter problemático, pues se presenta también como goce. O sea,
como sufrimiento. En ese síntoma el niño nos presenta su sufrimiento, porque el sujeto se capta como sufriente. ¿Por qué? Porque padece del deseo del otro, por estar sujetado al deseo del otro y creer que tiene que satisfacerlo. Esto es lo que revelan sus síntomas y sus fantasmas. El síntoma habla en la sesión, en el tono y la modulación de sus palabras. Es en el decir del niño, en las palabras que acompañan sus juegos, sus dibujos, en las que emergen después de un largo silencio. Eso habla, esta dimensión, ¿no?, inconsciente de lo no sabido. Eso habla en el dolor de tener que responder a la demanda del otro. Y al margen está el deseo. El deseo también puede manifestarse idéntico a la manifestación somática, o sea que también leemos en los síntomas corporales, le damos valor a los síntomas corporales para leer los significantes que están allí en juego. El deseo entonces está articulado al significante de la demanda. Se presenta excéntrico a la satisfacción, como deseo de aquella falta que en el otro designa otro deseo. La relación del niño a la madre es una relación a su deseo. En tanto ese deseo de la madre es un enigma, es falta. Desde dónde fue deseado, desde dónde se lo esperó. Esto se presenta como un agujero, un abismo en la realidad. Algo captó el niño en ese encuentro con la madre. Pero bueno, es un agujero, es un enigma. Ni la madre sabe desde dónde lo deseó. Solo el significante podrá dar alguna respuesta significativa en su insistencia repetitiva, porque el síntoma insiste. Pero es un significante faltante en el lugar del gran otro. El analista tendrá que construirlo, instituirlo. Instituimos un saber, creamos inconsciente. Las primeras experiencias con el gran otro materno serán fundamentales. Freud habló de una experiencia de satisfacción vivida con el cuerpo de la madre. La madre fue el primer objeto. Pero más allá de esa experiencia con ese objeto real, más allá de lo que se le ha dado más o menos, lo importante es aquello que el sujeto descubre a través de todos sus cuidados, de la mirada, de la voz, lo que capta de ese deseo de la madre, al que se tiene que alienar, tragándose esos significantes del otro, para después encontrar allí su lugar. Después tendrá que caer de ese lugar, gracias a la entrada del Padre, ¿no?, al lugar que ocupa el nombre del Padre, a la intervención que hace ese nombre del Padre, ese significante paterno, borrando el deseo de la madre. El Padre, su verdadera función es simbólica. Esto quiere decir que es una metáfora. O sea que cuando intervenimos como analistas y colocamos un significante para leer la dimensión del síntoma, estamos haciendo intervención del nombre del Padre. O sea, estamos colocando un significante que permita resignificar, borrar, ¿no?, una significación y colocar una significación nueva. O sea que el Padre simbólico es el significante. A partir entonces de la metáfora paterna, el niño simboliza el deseo de la madre, puede captarlo, puede significarlo de alguna manera. Ahora el niño, en ese trabajo que vamos haciendo con él,
desprende su dependencia efectiva respecto del deseo de la madre. Este es el valor del trabajo que hacemos con el niño. En esa intervención que hacemos, tratando de significar el lugar que el síntoma del niño vino a ocupar, esa respuesta que el niño quiere dar a eso que captó inconscientemente del deseo de la madre, pero esa intervención que hacemos desprende al niño, lo desata de la pura y simple vivencia de dicha dependencia y se instituye la presencia-ausencia, o sea, la posibilidad de que las cosas puedan ser esto, puedan ser lo otro, bueno, resignificarlas, resignificar ese deseo. Se entiende entonces la lógica a la que responde el síntoma del niño. Es un llamado al gran otro, al que ocupa ese lugar, el analista, para que intervenga colocando un significante nuevamente, que desate al niño de esa dependencia en la que quedó fijado y engendrar lo nuevo, que va a ser una nueva ficción, porque la verdad, la última verdad no está. La verdad de la verdad no la vamos a encontrar. Pero bueno, una nueva verdad, un nuevo relato, algo que le dé una nueva significación y que le permita encontrar su lugar de sujeto. Responsabilizarlo también de esa respuesta que tomó, para que pueda y quiera rectificar su posición. Esta posibilidad entonces de la metáfora paterna abre tanto para el niño como para la madre el deseo de otra cosa, porque, bueno, es liberar, ¿no? Esa atadura, o sea, la madre puede encontrarse con también, ¿no? Los padres pueden encontrar también una significación, se sorprenden o sea, siempre va a tocar es una dimensión de impas en la historia de los padres, un punto que no han querido o que no sabían o que, bueno, o que quedó oculto, que no han querido abrir. Siempre el síntoma del niño toca un impas de los padres, de la pareja o alguna cuestión fundamental en la historia de cada uno. Entonces, la demanda tiene que ver con la identificación del sujeto, con una posición que asumirá el sujeto a partir de marcas que le dejó el objeto materno, el valor que tiene el estadio del espejo, ese tiempo de la frustración, del estadio del espejo, del tiempo del estadio oral, el estadio anal, o sea, ese tiempo fundamental, bueno, donde se jugó la satisfacción oral, la demanda al otro, el tiempo de la satisfacción jugada con el objeto anal, tener que responder a la demanda del otro. El sujeto conserva, dice Lacan, una cadena articulada fuera de la conciencia. Es la traza que quedó aislada por un trazo. O sea, ese tiempo tan de comienzo del niño, donde se juegan esos objetos, los objetos de la demanda, como lo oral, ¿no? El objeto seno, el excremento, y los objetos del deseo, la mirada, la voz. Bueno, ha quedado una traza, luego ligada a una concatenación significante. Esta demanda, dice Lacan, constituye una reivindicación, o sea, es una marca que insiste, que va a parar después al fantasma. Demanda constituye, entonces, es un reclamo eternizado en el sujeto, latente e inaccesible, un estatuto, un pliego de cargos, una traza que toma fecha para siempre.
un registro, una memoria. O sea, la posibilidad de que, porque esto inaugura después la repetición, son marcas fundamentales que quedaron para ese niño, bueno, donde se juega allí marcas de lo que fue la experiencia de satisfacción con el otro materno y donde también se jugó una captación del deseo que antecede la llegada del niño, porque está la experiencia de satisfacción vivida y también la marca de un ideal, de todo lo previo al nacimiento del niño, lo que toca a las generaciones, o sea, complejo en ese sentido lo que se juega eh, en el síntoma del niño, ¿no? ¿A qué responde? Por eso decimos el impas en la historia de los padres también, ¿no? O sea, no solo lo que tiene que ver con el tiempo de experiencia de satisfacción a partir de que el niño nació y el vínculo que pudo armar la madre con el niño y bueno, y lo que se jugó en ese tiempo, sino también algo antes, algo que antecede a la llegada de ese niño, eso que se cerró con cuando nació y se cerró el ombligo. eh, bueno, esa dimensión previa al nacimiento, eh, bueno, también está allí haciendo su juego. Bueno, en principio, hasta aquí. eh, Tal vez las preguntas de ustedes me ayuden a abrir un poco, a esclarecer un poco qué es esto de la demanda, eh, que es llamado, ¿no? Es ah, llamado que hace el niño para poder, bueno, rectificar. Algo insiste en la repetición, algo insiste porque algo, bueno, algo quedó malentendido eh, y necesita ser rectificado. Bueno, en principio esto. Paula. Bueno, muchas gracias, Mari Carmen, muy, muy lindo. Te quería preguntar si podés abrir, que me gustó mucho como lo escribiste, lo leíste, lo dijiste, esta dimensión de las palabras que emergen después del silencio y unido a esto que ahí eso habla, en el dolor de tener que responder a la demanda del otro. Pensaba en el dolor del niño, sería en el sufrimiento, que a la vez toca algo del sufrimiento de los padres. Em, y esto de que queda al margen el deseo. Bueno, abrir un poco más ese párrafo que me pareció realmente muy lindo y te lo agradezco mucho. Em, lo voy a, o sea, porque el dolor de tener que responder, ¿no? Al otro, a la demanda del otro. Porque decíamos, ahora con un poquito del caso clínico que está en el libro también, se va a captar mejor. Está el encuentro con el cuerpo materno y está la voz y la mirada. Entonces, que son objetos del deseo justamente porque son los más enigmáticos, sobre todo la mirada. La voz, bueno, pasa algo más porque se habla, la madre le habla, es importante que le hable, pero la mirada es el objeto más enigmático de transmisión. Y bueno, si pudo haber ese encuentro de miradas, el niño algo captó. Bueno, es así, es enigmático. Es una madre que lo miró, que le transmitió, además una madre que tiene que hablar, obviamente, ¿no? O sea, tiene que haber lenguaje. Y bueno,
Y el lenguaje pasó y dejó detritos, dejó restos. Em, Ese primer encuentro con el otro es es un encuentro en términos de demanda. Es una demanda de amor que está en juego. Una demanda de querer ocupar un lugar en ese otro. En eso decimos que responde al deseo del otro, que queda capturado, que sufre, queda sufriendo por tener que responder a esa demanda del otro. Porque el niño quiere ocupar, quiere ser el falo, quiere ocupar ese lugar que el otro le transmite. Y, y bueno, y sufre, va a quedar teniendo que responder, no le queda otra posibilidad, porque se aliena, ese primer encuentro con el otro materno se aliena, se tiene que tragar, ¿no? Se prende a la teta y se tiene que tragar los significantes, hay una incorporación, hay una introyección, se traga los significantes del otro. Es así, yo siempre me imagino, bueno, se prende a la teta y se traga los significantes que le han tocado en esa historia. Eh, y bueno, por ejemplo, en este caso que yo puse acá en el libro, de una chiquita de 4 años, eh, que me consultaron porque, bueno, el síntoma más importante era que no quería, ¿estoy bien con el tiempo? No, no quería hacer caca. O sea que tocaba justo el punto de la demanda de no querer, de no poder no querer responder a la demanda del otro. O sea que el niño muchas veces, ¿no? Frente a una problemática seria que hay en la historia, maneja la cuestión de no, ¿no? De esto de no responder al otro. O no quiere comer, ¿no? Porque hay cosas que no se pueden tragar, o no quiere hacer caca. Bueno, en este caso, se negaba a hacer caca porque, y armaba unas escenas de gritos y de mucha violencia. La escena que la niña armaba en el baño era respuesta a lo que se presentaba en la subjetividad materna como fantasma o delirio, porque fue muy breve el tiempo que pude trabajar, que el síntoma iba a poder rectificar con una nueva significación. Esto me parece importante porque la chiquita, no sé si tengo tiempo para contar un poco más, pero el trabajo que va haciendo la nena en esa primera hora de juego empieza a armar una conexión con ese otro materno. Lo primero que plantea fue muy interesante. Mira, dice, estaban los juguetes, ¿no? Mira, llamado, yo lo leo así, llamado a la mirada fundadora de la madre, necesaria para su existencia en el mundo como sujeto, llamado a que la madre la mire con una mirada que la pueda imaginar, porque este es el tema, una mirada que la pueda significar. La niña se dirige después al libro de cuentos y le dice, mira, contame un cuento. O sea, contar para el otro, ¿no? Puedo contar. Después con una linternita, bueno, iluminaba los objetos, ¿no? El valor de un brillo, de que ella pudiera ser un brillo, brillar para el otro. Em- Toma un lápiz, el papel, hace una rayita. Todavía no, tenía 4 años y no estaba el monigote, recién una simple rayita. Dijo víbora y inmediatamente la borró. O sea, empezó ya ese trabajo con en el análisis, ¿no? Donde el analista le da un lugar, empieza ahí a elaborar, ¿no? Un trazo que después se borra, ¿no? Y que empieza a armar un juego. La nena algo empieza ahí a inscribirse y después, bueno, con la plastilina hace un caracol. Yo le digo el valor de, ¿no? De una casita, del amor, arma 2 trocitos de plastilina, los pone juntos en un barquito y dice mamá y papá, pero lo empuja, ¿no? O sea, coloca como ahí una expulsión.
empuja con fuerza para que se alejen, y yo tomo esto, ¿no? El valor de, bueno, afuera, que se vayan, ¿no? Posibilidad de perder el objeto, esto necesario, de una primera separación. ¿Por qué? Porque algo del síntoma, van a ver, estaba muy tomada y alienada, ¿no? A ese fantasma materno. ¿Cuál era la cuestión? Bueno, a partir de esto primero que se empieza a desplegar, la nena es muy interesante porque, a ver, lo tomo un poquito, empieza a jugar con un espejo. eh, la madre estaba atrás y ella empieza a jugar con el espejo y de pronto se sorprende y dice, mamá, o sea, la ve en el espejo, o sea que ella la empieza a reconocer como mamá. La madre empieza a jugar con la nena, le da cosméticos, o sea, mira una cajita de cosméticos, bueno, la nena empieza a, ¿no? O sea, la nena empieza a querer pintar a la madre y la madre le dice a ella que se pinte y ella dice, no, yo no fui, ¿no? O sea, como trayendo esta cuestión donde todavía esta chiquita, la dificultad que había tenido para ser, ¿no? Para encontrar un ser en el otro. Pero bueno, eso empieza ahí a armar un juego y la nena empieza, ¿no? Que aparece la cebra, el león, la bruja, no. Bueno, ¿qué había pasado? Que había toda una situación de mucha dificultad de esta mamá para conectarse con esta nena. La madre había sufrido de un abuso importante en su historia. Y bueno, cuando es mamá y de una hija mujer, esta chiquita calzó justo en su fantasma de violación y bueno, no se pudo vincular bien con esta nena y a mí me dice, me trae lo mismo de mi historia. Se pegó, se captó, me trae lo mismo de mi historia. Que había cuando ella, digamos, eh, el marido pierde el trabajo, se empieza a quedar en el trabajo, en la casa, o sea que ella iba a trabajar y dejaba a la nena sola, había sido abusada por el padre. El hecho de que la nena quedara sola con el padre, a ella se le armaba que, bueno, o sea, no lo sabía. Pero bueno, pero la nena manifestaba esta dimensión de gritos, de, bueno, no, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. Y para ella se le armaba como que el padre algo estaría haciendo con esta hija, o sea, calzó, ¿no? Es un enigma. ¿Cómo, quién le había dicho? Nadie le había dicho nada, nadie había relatado nada. Estaba en la historia y esto se empieza a abrir a partir del síntoma de la nena. Bueno, esta es la... Sí. Bueno, gracias María Carmen. Me gustó mucho, complejo seguirlo, ¿no? Pero interesante para el trabajo en la clínica con niños. Siguiendo lo que vos traes, pensaba en el dolor de existir y pensaba en, claro, ahí donde tiene el lugar el niño, vos decís, el síntoma nos permite determinar el lugar que tiene ese niño. Esto que decías, viene a calzar ahí donde algo no funciona, ¿no? Esto toma el síntoma como lo que no funciona y pensaba esto de la historia de un deseo. ¿Mm? ¿Cómo entra el deseo de analista en esta historia? ¿Cómo se juega? Porque estábamos hablando de deseo, deseo de los padres, ¿no? Bueno, a ver cómo se pone a jugar ahí donde uno tiene que estar muerto, el deseo, ¿no? Pensaba el deseo de analista que motoriza, ¿no? Te escuchaba ahí leer otra cosa. Claro, es fundamental porque por eso el valor para nosotros de la formación, de seguir estudiando, ¿no? Y porque esto moviliza y después de las vacaciones cuesta un montón volver a, ¿no? A conectarse y entonces, bueno, por suerte la escuela nos fuerza rápido a entrar en un ritmo de estudio, de trabajo, porque para el analista también el deseo a veces no cuesta, a veces conectarse otra vez. Creo que el deseo de analista se pone en juego. Yo digo, qué bárbaro, las cosas, los juguetes que puse, por ejemplo, yo no sabía nada de la historia de esta nena. Y sin embargo, las cosas que puse allí, bueno, algo indudablemente pude imaginar, pero
le permitían a la nena, ¿no? O sea, creo que, porque si estamos diciendo de que el analista tiene que escuchar y colocar algo nuevo, y bueno, depende del analista lo que coloque, escuche, ¿no? Un analista escuchará algo, otro escuchará, pero bueno, no, como que digo, es una pregunta, la particularidad de lo que el analista escucha en ese momento. Eh, pero bueno, es lo que logra mover, ¿no? Es la llave que abre. Hay que, claro, pero es increíble, uno escucha, eh, realmente, cuando uno está atento y escucha, bueno, es una niñita, por ejemplo, porque me decían trae toda la cuestión de la exclusión, bueno, de que se lleva mal con los compañeros, de que él tiene miedo ¿no? a quedar excluida. Y en la historia de los padres, cuando empiezo a escuchar, bueno, el padre tenía una cuestión muy seria de haber sido excluido por su padre, pero nunca lo interrogó, ¿no? Entonces, bueno, el síntoma ese sufrimiento, como traías, Paula, rescatabas, porque el niño sufre, el niño padece, el niño eh, da de sí, ¿no? Con su síntoma, para que algo se rectifique inconscientemente. Es así, no hay otra cuestión. Sí, vamos con el tiempo. Bueno, no sé si alguna pregunta más. Si no le damos el lugar a Malena. A ver, Alicia. Hola, hola, Ali- ¿cómo están? Hola, Bueno, Alicia. qué alegría retomar el seminario, escucharlas. Bueno, Mari Carmen, me gustó mucho, como decían las chicas, tu trabajo. Me parece que escuché cuestiones que en otro momento quizás no había escuchado, a pesar de que las trabajamos juntas, pero bueno, hoy en otro tiempo, es otro tiempo, ¿no? Me quedé pensando en algo que leí esta semana, por este punto que traías tan clínico, ¿no? Y tan complejo también para la intervención del analista, ¿no? Eso que la madre desea en él, decías, ¿no? Y el enigma allí, digo, pegada a la tesis freudiana de lo paradójico del deseo, de lo enigmático, ¿no? Y me acordaba que esta semana leía casi al final del seminario La Identificación, que Lacan dice que hay una pregunta que no se hizo ni la ciencia ni la religión, y que es ¿por qué es deseado un niño? Me parece que era solidario a este punto que vos traías, ¿no? Qué enigmático, ¿no? Y esa era una cuestión que te quería decir. Y la otra sería como este punto la verdad que me resulta muy interesante como lo traes, como lo planteas de crear inconsciente. Me preguntaba por la dimensión del deseo de analista y la transferencia allí como en una hilación, ¿no? Cómo pensar ese punto, podés tomarlo, digo, para pensarlo respecto también a la transferencia, ¿no? Claro. Eh, y porque Gracias. gracias, Alicia. La transferencia, claro, también nos ayuda a leer algo que no está en el discurso, ¿no? Sino que es algo que se pone en juego bueno, en ese lazo que se arma con el niño, eh, y bueno, algo que es fundamental para el analista para poder como precisar, se podría decir, ¿no? Una dimensión bueno, porque el valor de lo no dicho, eh, Lacan dice que, bueno, eso, incluso él dice que el estilo de él también
es de dejarnos todo el tiempo como queriendo forzarnos para captar lo que dice, porque eso es lo que posibilita que se vuelva sobre eso. Todas las vueltas que uno, ¿no?, necesita darle algo para encontrarle significaciones nuevas. O sea que si algo quedara demasiado claro, bueno, se cerraría, ¿no?, la posibilidad de encontrar nuevas significaciones. ¿Y el deseo qué es el deseo? Y el deseo es todo esto, toda esta dimensión enigmática que acompaña al síntoma, ¿no? Bueno, que hay que construirlo. Lo que fue la historia vivida desde que el niño nació y bueno, sobre todo, claro, el lugar que encontró o no encontró en los padres, ¿no? El lugar con la madre, el lugar con el padre. Pero además hay algo más, ¿no? Es la historia previa de los padres, la historia de amor de los padres, eh, puntos de impas, sobre todo eso, lo que no fue interrogado en la historia del padre, en la historia de la madre, eso seguro que va a ser el punto que más va a ser síntoma en el niño. Por eso es tan difícil, ¿no? Bueno, gracias, Gracias. Alicia. Le damos lugar a Malena. ¿Hay alguna pregunta más? No. ¿Morena? Bueno, gracias. Bueno, gracias María Carmen. Gracias por acompañarnos a quienes están acá y quienes están virtual. Bueno, paso a leer un poco el trabajo que traje hoy. En el primer encuentro tomé los textos para refrescar un poco de la novela familiar del neurótico de Freud y todo el valor que tenía la minuciosa descripción que va haciendo y sobre todo de las fantasías de los niños. Y luego el mito individual del neurótico de Lacan, que daba cuenta de lo simbólico, ¿no? En la construcción de los registros que iba haciendo en ese entonces, era un texto que permitía ubicar más que la fantasía, el lugar de lo simbólico en cada sujeto. Después tomó la importancia en un primer trabajo de los cuentos infantiles en el psicoanálisis con niños, a través del material que aportaron en el caso del hombre de los lobos, titulado De la historia de una neurosis infantil. Este es escrito por Freud en 1914. Lo tomo porque me parece interesante, sobre todo el modo en que Freud va reconstruyendo, pongo acento en la palabra reconstruir la historia infantil de su paciente. Lo hace muchas veces con el material que le van aportando los cuentos infantiles tradicionales. Esto se ve en el historial, que el paciente utiliza estos cuentos para poder asociar, sobre todo con el sueño que voy a traer ahora. Por otra parte, tomo la importancia que da este historial, que es fundamental, porque en ese entonces le sirve a Freud como apoyo para las críticas que había en relación a la sexualidad infantil. Ahí nombran Adler y Jung particularmente, pero habría otras que este historial contenía pruebas concluyentes, dice él, para refutar cualquier rechazo de la sexualidad infantil. En palabras de Freud, dice, la disposición sexual constitucional del niño es enormemente más variada de lo que podría creerse. Por eso merece ser llamada perversa polimorfa. Y el comportamiento de la función sexual llamada normal surge de esa disposición, ¿no? Le da un lugar a la sexualidad infantil, nada más ni nada menos, ¿no? Y el comportamiento, dice, de la función sexual llamada normal en ese entonces surge de esta disposición. Freud escribe también en otro texto de las tesis sobre el papel de la sexualidad en la etiología de las neurosis, que es de 1905, dice, los traumas psíquicos de que derivan en los síntomas histéricos se rastreaban cada vez más lejos,
llegando a vivencias que pertenecían a la infancia del enfermo y conciernen a su vida sexual, sin tomar en cuenta esos traumas sexuales de la infancia, no será posible esclarecer los síntomas. Esto lo dice Freud, ¿no? En ese tiempo. Se trata, este historial, ¿no? Voy a hacer una pequeña reseña del paciente. Se trata de un joven ruso que sufre un quebranto patológico a sus 18 años de edad. Freud lo recibe con esta edad. No era un niño, era un joven, ¿no? Tras una infección de gonorrea, que es una infección de transmisión sexual. Era una persona incapaz de sobrellevar su propia existencia. En su primera infancia estuvo dominado por una grave perturbación neurótica que se inició poco antes de cumplir sus 4 años. Como una histeria de angustia, ubica ahí Freud la zoofobia, que luego se traspuso en una neurosis obsesiva de contenido religioso. Esto ubica que duró más o menos hasta sus 10 años de edad. Cuando Freud empieza a perseguir la génesis de la fobia al lobo, persigue el efecto de esta nueva intelección del acto sexual, pero cuando indaga las perturbaciones de la actividad intestinal, que es otro de los síntomas con el que, con el que el paciente se presenta, otro de los síntomas del paciente, que era una constipación histérica, o sea, no podía defecar, Freud lo va a hacer en el terreno de la antigua teoría de la cloaca. Traigo esto porque me parece importante que Freud va siguiendo, reconstruyendo la historia infantil de este paciente adulto, siguiendo estas teorías sexuales infantiles, ¿no? La antigua teoría de la cloaca. La caca, dice Freud, es el primer regalo, la primera ofrenda de la ternura del niño. Es una parte del cuerpo propio de la que el sujeto niño se despoja, pero solo en favor de una persona amada. Uno lo ve, puede ver esto con los niños, ¿no? Que lo hacen frente a las personas que están a su cuidado, la madre, la abuela, la niñera, ¿sí? Personas significativas para él. En el inconsciente no existe el no y no hay distinción entre los opuestos. Será, dice Freud, un estadio posterior del desarrollo sexual que la caca tomará el significado de hijo. En efecto, el hijo es parido por el ano, como las heces. El significado de la caca como regalo admite fácilmente esta mudanza. Acá habla de las equivalencias simbólicas, ¿no? Pero lo traigo porque viene anudado a la cuestión sexual infantil, ¿m? Que muchas veces no se nombra, pero está. Y la tenemos que, para trabajar con niños, hay que escucharla, hay que tenerla presente, más que escucharla. Será la primera organización sexual, dice Freud, reconocible en el niño, que tiene el nombre de canibálica u oral, en que aún domina la escena el originario apuntalamiento de la excitación sexual en la pulsión de nutrición, lo que tiene que ver con la oralidad, ¿no? Las ganas o no de comer. Toda vez que se produce deterioro de la pulsión de nutrición, nos demuestra que el organismo no ha conseguido un dominio sobre la excitación sexual, siendo la meta sexual de esta fase el canibalismo, la devoración, la introyección, podríamos pensar, por regresión en el hombre de los lobos, particularmente sale en la angustia de ser devorado por el lobo. Freud menciona que en la época de la pubertad también se puede hallar una neurosis que desautoriza lo sexual mediante una anorexia. Es en esta fase donde también se presenta como angustia ante la muerte. Freud lo va trabajando, ¿no? Lo que va tomando del historial y lo va trabajando desde las teorías. Menciona también puntos importantes para el trabajo con niños en la clínica psicoanalítica. Tomará algunos más relevantes que presenta el paciente en su niñez, el hombre de los lobos. Uno de ellos es la perturbación, lo nombra así, del placer en las ganas de comer. Mi paciente solo quería comer cosas
dulces. No quería comer nada que no fueran golosinas. ¿Mm? Es importante volver a mencionar que el trabajo que él realiza, el trabajo analítico, con este paciente es posible y se desarrolló desde el presente de los síntomas que el paciente traía de este sujeto adulto, reconstruyéndolo en una época infantil primordial, que debió ser reconstruida. Esto me parece importante porque sirve tanto para el psicoanálisis con niños como para ubicar en el adulto la reconstrucción de su historia infantil, no olvidarse de la historia infantil, ¿no? Este historial también muestra la relación del sueño. Hay un sueño que pone el nombre al historial, que es el sueño de los lobos. Es el primer sueño de angustia, ¿no? Traigo esto porque me parece importante. Freud recupera este sueño que es un sueño fundamental, no es cualquier sueño. Y vuelve varias veces a este sueño, ¿no? Entonces Freud toma un sueño de angustia, el sueño de los lobos, y dice así. El paciente le cuenta este sueño recordado de la infancia. He soñado que es de noche y estoy en mi cama. Mi cama tenía los pies hacia la ventana. Frente a la ventana había una hilera de viejos nogales. Sé que era invierno cuando soñé y de noche. De repente, la ventana se abre sola y veo con gran terror que sobre el nogal grande, frente a la ventana, están sentados unos cuantos lobos blancos. Eran 6 o 7. Los lobos eran totalmente blancos y parecían más bien como unos zorros o perros ovejeros, pues tenían grandes rabos como zorros y sus orejas tiesas como de perros al acecho. Preso de gran angustia, evidentemente de ser devorado por los lobos, rompo a gritar y despierto. Pasé largo rato hasta convencerme de que solo había sido un sueño. Freud, hasta ahí es el sueño. Freud volvió muchas veces a este sueño de angustia a lo largo del tratamiento de la neurosis infantil. Es decir, no lo analizó una vez y para siempre, sino que se sirvió de él al igual que de recuerdos encubridores, porque le da el mismo valor, el estatuto, al recuerdo y al sueño, ¿no? Para el trabajo con el paciente. Y así poder llevar adelante esta labor. Dirá que son 2 aspectos del sueño los que provocaron la máxima impresión. El total reposo de los lobos, es decir, la inmovilidad absoluta, y la fijeza de la mirada de los mismos. Impresiones de gran importancia, ya que es lo que le permite al paciente asociar libremente, tomando en cuenta justamente los cuentos tradicionales. Desde entonces, habíamos nombrado en el primer encuentro Caperucita Roja y el lobo y los 7 cabritos. Estos cuentos tradicionales son los que le aportan el material para ficcionar y para permitirle al niño asociar, ¿no? Así es el primer sueño de angustia, el cual es de repetición también de un tiempo anterior de la infancia. Tendrá una importancia significativa en la reconstrucción de la historia de este sujeto. El lobo es tomado por Freud como el primer sustituto del padre. Ahí ya empieza Freud a trabajar, ¿no? El primer sustituto del padre. Y el contenido secreto de los cuentos sobre el lobo que devora a los cabritos o a Caperucita es un modo de representar la angustia infantil frente a la castración. Era un padre que tenía un modo tierno de regañarlo, dice Freud, y el dicho era, mirá que te como, ¿no? Freud ahí pone acento en este padre, que también era un padre que tenía periodos de depresión grave, se hospitalizaba, eh, estaba diagnosticado de maníaco depresivo, era un padre bastante ausente, ¿no? Luego de tomarlo de Freud, y voy a tomar un pequeño aporte que rescato que hace Lacan en relación a este historial, que me parece interesante porque aporta algo nuevo, ¿no? Frente a la pregunta, ¿qué es el sujeto? El sujeto inconsciente, el sujeto que habla, este sujeto de la enunciación y el enunciado,
es el que nosotros vamos a escuchar, tanto en adultos como en niños. Es este sujeto del que hablaba también María Carmen, sin saber lo que dice. ¿Sí? Algo emerge allí. Lacan dirá con respecto al caso del hombre de los lobos que es un análisis estancado y que se anuncia interminable hasta que surge un sueño. Miren la importancia del sueño, fundamental este sueño, ¿no? Hasta que surge un sueño. Aquí nos dará el valor del sueño, Lacan. Cobra todo su alcance por haberse repetido, la repetición, ¿no? Con frecuencia desde una época determinada de la infancia. Sueño que revela ser de enorme riqueza y las asociaciones que desencadenan conducirán a Freud y a su sujeto a reconstruir la escena primaria. En el seminario 1, Lacan dice que Freud plantea en el historial del hombre de los lobos la pregunta acerca de qué es un trauma. Freud viene buscando ahí el trauma, ¿no? Cómo se originó, la reconstrucción del tiempo del trauma. Y Lacan, en relación a esto, va a responder diciendo que en realidad es una noción ambigua la de trauma. Vuelvo a repetir esta frase, me parece importante y la tomé antes, que dice que su dimensión fantasmática es infinitamente más importante que su dimensión de acontecimiento. ¿Qué quiere decir? Que si pasó o no pasó, ya pasa a un segundo plano, en el orden de las referencias subjetivas. Este sueño, el de los lobos, es un sueño de angustia, es la primera manifestación del valor traumático de lo que Lacan ha llamado efracción imaginaria. Acá es la efracción imaginaria es como la ruptura, es la fractura de la dimensión imaginaria, no la alcanzó. Por eso el valor del sueño para la reconstrucción de esta escena, ¿no? Que por sus accidentes se llama traumática. Me parecía interesante porque todo lo que tiene que ver con lo traumático tiene accidentes. Son accidentes, ¿no? También los que dan lugar al trauma. ¿Sí? Hay entre la escena y lo que el sujeto ve en el sueño una ansia más significativa que la distancia normal entre lo que conocemos como el contenido latente y el manifiesto de Freud. Hay una visión fascinante que suspende al sujeto en una cautivación donde se extravía. En el seminario de la angustia, el seminario 10, Lacan menciona la angustia enmarcada, haciendo alusión al cuadro en el marco de la ventana. A veces en sueños se ve aparecer de modo no ambiguo una forma pura, esquemática del fantasma. Entonces dijimos que es un sueño de repetición, que Freud lo toma en varias oportunidades, eligiéndolo como central, porque es el fantasma puro develado en su estructura. ¿Sí? Es enigmático y algo en el sueño se devela, ¿no? Está ahí. Se trata de la relación del fantasma con lo real. ¿Y qué vemos en este sueño? Se pregunta Lacan, siguiendo esta línea, la ansia súbita de una ventana, la ventana que se abre súbitamente. El fantasma se ve más allá de un cristal, por una ventana que se abre y los lobos están ahí en las ramas del árbol. Y acá Lacan va a decir que me pareció interesante que los lobos son los significantes del sujeto. Lacan toma la dimensión traumática y la trae a través del sueño, ¿no? Algo del fantasma está ahí. Me pareció muy, muy lindo el aporte que le hace, ¿no? Como para, pues si no estamos siempre con Freud, y que me parece genial, pero es tan imaginario, ¿no? Y Lacan ubica ahí otra cosa, que en el trabajo que nosotros tenemos con niños y con adultos, es interesante los sueños de repetición, ¿no? Cuando uno le pregunta a un paciente, y bueno, y cuando eras chico soñaba, y te trae, sí, varias veces, ¿no? El sueño y lo ubica como si fuera actual el tiempo. Una persona grande, ¿no? Adulta, digamos, que se acuerda de un sueño de la infancia, ¿no? Después, Freud en este historial, que me parece riquísimo también el modo en que va desglosando el sueño, él interroga y lo empieza a interrogar de un modo muy rico porque hace hincapié, no se pierde detalle. Dice que todo debe ser revelado
detalles como por qué son blancos los lobos, cómo subieron al árbol, esa ventana está, ¿no? Digo, pues estaba mal cerrada. Cosas interesantísimas, ¿no? Que está bueno como para trabajar. ¿Mm? Bueno, hasta acá el trabajo y vamos abriendo si surge. Vale, me encantó, gracias. Me pareció muy lindo escuchar cómo se une la ficción, el sueño y el fantasma, ¿no? Y bueno, obviamente la angustia ahí en esa apertura súbita, ¿no? De la ventana que se abre. Eh, Pensaba en la riqueza que tiene el psicoanálisis, ¿no? Para poder articular diferentes conceptos y cómo uno puede ir siguiendo, ¿no? En esta transmisión que traes de la unión entre lo que es un cuento para un niño, el sueño, y bueno, obviamente poder unirlo al fantasma, ¿no? Como traías que justamente el significante lobo recorre esos tres lugares, ¿no? Así que, bueno, y te quería preguntar si podías abrir esta dimensión de la estructura del fantasma, ¿no? Como que allí plantea esa dimensión, la relación entre el sueño y el fantasma. Bueno, una de estas entiendo que es por el significante lobo, ¿no? Y la riqueza allí. Bueno, y también, bueno, no lo traes, pero lo pensaba en la clínica con niños con el juego, ¿no? Cuando un niño juega, sí también puedes traer estos significantes, ¿no? Si pudiéramos imaginar que el hombre de los lobos era un paciente niño, jugaría con lobitos, no sé, ¿no? Para pensarlo. Bueno, gracias. Gracias, Pau. Sí, me hiciste pensar en la angustia también en el consultorio con los niños, ¿no? Cómo aparece esto de la angustia enmarcada. No es la angustia en cualquier lado, es en el consultorio, ¿no? Emerge en el trabajo, en análisis, con la transferencia y el deseo que da lugar. Pensaba también en el hombre de los lobos que traes del juego y no parece que jugara, sí con bichitos en tiempo sádico anal, cortaba como las lombrices, ¿no? Destruía ahí no sé si eran las mariposas, tenía algo sádico importante. Sí, y volviendo a la cuestión de la relación del fantasma con la dimensión de lo traumático y con el síntoma, traen los significantes de un sujeto y el niño los pone a jugar ahí. ¿No? Lo que me pareció interesante es cómo trae Lacan la cuestión de la estructura y del fantasma en relación a lo real, puesto en juego ahí en este sueño fundamental. Él dice un sueño fundamental como ¿no? El fantasma fundamental de estructura, ¿no? Algo que está perdido. Está re lindo. La verdad que este historial es una maravilla. La verdad que me hacías pensar, bueno, la pregunta por claro, porque vos hablabas, bueno, lo rescatabas de Lacan, el fantasma y lo real ahí, ¿no? Porque el sueño abre ¿no? De pronto se abre la ventana, que sería la dimensión que cerraría, que cubriría lo real, pero acá se abre y aparece un real, ¿no? Como una dimensión más allá, o sea que justamente nos permitiría abrir esta cuestión más desconocida, ¿no? De la historia de este muchacho. Digo, si uno estuviera hoy, ¿no? Pensaba esa fijeza, porque los significantes que trae, ¿no? La fijeza de la mirada, o sea, esos lobos ¿no? Que lo representaban, una fijeza de la mirada, el fantasma de ser devorado, o sea, ¿dónde se quedó este sujeto? Pensaba, ¿no? ¿En qué tiempo quedó Detenido, ¿no? detenido? Claro, porque de hecho era un sujeto detenido.
estaba ¿no es cierto? detenido. Sí, claro. Y la mirada, el valor de la mirada es el ser visto, porque esa mirada se le vuelve, esa fijeza lo mira, Claro, pero es el mismo. claro. Entonces es el ser visto, es esa vuelta de la mirada, ¿no? Que trae quizás Hay una inversión, creo que dice, de la mirada, de la ¿no? mirada. Porque en realidad él quedó ahí Quedó como fijado fijado a la mirada, quedó como fijado a esa a ese mirada. trauma, a ese real. Claro, como demasiado sin velo, sin ficcionar. Es un sueño de angustia, entiendo que, no sé, podríamos No pensarlo. tenemos la historia previa, ¿no? Del hombre de los lobos. No, bueno, traté de rescatar esto el padre era un padre enfermo, ¿no? Maníaco, así estaba diagnosticado. La madre también estaba siempre enferma, siempre ausente. Él estaba cuidado por las niñeras. Claro, o sea que que no hubo ahí el no, amor, ¿no? Esta es dimensión. difícil ubicar. Y además un personaje como la hermana, que parece que hubo una cuestión bastante promiscua sexual. Entonces no le fue fácil la infancia a este Claro, niño, ¿no? Em, pero bueno, acá trae la cuestión de esta fracción imaginaria que no alcanza para que él pueda velar, ¿no? claro, no hubo cobertura de ese real, ¿no? Cobertura, Quedó porque demasiado a la vista. pensaba del excedente sexual. ¿Qué es lo sexual, no? La cuestión de la sexualidad, ese trauma sexual, si no toca Constitutivo. esta dimensión, claro, en este tiempo del oral, ¿no? Que quedó Esa ahí con este organización fantasma de ser pregenital. devorado, porque ahí, bueno, indudablemente por este padre, Claro. ¿no? Ujú, como si Falló ahí fuera la el hijo. intervención del padre, ¿no? Y Sí, quedó en ese ser devorado ser por devorado. ese otro materno. Que Y literal lo fijado devoraba. también, ¿no? Sin Claro. poder dar vuelta a la cabeza, como dice Ujú. Lacan en el Estadio El Espejo, el valor de que el niño pueda girar la cabeza, no, No. quedó fijado ahí. Ujú. Claro que sí mismo hay otro punto importante en el historial que es la alucinación del dedo cortado, donde también ahí trae una detención, donde no se puede unir al otro, donde cree que el dedo se lo han cortado y es una alucinación. Cae desmoronado él sin poder decirle nada a su niñera. Y ahí también Lacan ubica algo de este mutismo, de esta ausencia de palabra. No puede engancharse al otro, ¿no? Tomándolo de la voz. No pudo decirle nada, ¿no? Entonces pensaba en estas cuestiones del encuentro de lo real, Mm, ¿no? Cómo sale el encuentro de lo real sin poder hacer nada, porque no está lo simbólico. claro, interroga la estructura Claro. este sujeto porque como que no hubiera estado el nombre del Exactamente, padre, ¿no? O sea, no claro, intervino ahí la función paterna, exacto. Lo simbólico que no estaba ahí quedó para regular. totalmente fijado a ese otro, a un otro Exacto. devorador. Sí. Ahí, Sergio. Hola, Sergio. Buenas, ¿me escuchan? Sí, Sí, sí. perfecto. Ah, buenas, ¿cómo van? Hola María Carmen, hola Male, ¿cómo ¿Cómo va? estás? Hola. Bien, todo bien. Bueno, muy lindo ahí por los trabajos. Eh, a ver, Male, me resulta siempre todo un enigma el hombre en este caso, ¿no? Del hombre de los lobos. Una de las cosas que veíamos tanto cuando en el historial Juanito que aparece el caballo y acá aparece el lobo, ¿no? Entonces, quería ver ¿no? Si podés abrir por qué justamente aparece como siempre un animal, ¿no? En este caso aparece el lobo, en esto que decías vos del sueño, el lugar que tiene, que también pensaba entre el animal y el lugar, recién ustedes lo tomaban, el lugar del padre, el lugar de la castración, ¿no? Lo que Freud toma en Tótem y Tabú, el lugar que tiene el animal totémico. Y eso por un lado que me parece muy interesante lo que fuiste ahí tomando, ¿vale? Y el otro es, si no es una indicación, cuando uno trabaja con pacientes, reconstruir la neurosis infantil. Y si este caso no tiene esa posibilidad, ¿no? De cómo Freud trabaja tan minuciosamente, desde el sueño de los 4 años, que recién lo tomaste, cómo va describiendo la relación con la hermana, con la nana, con los padres, que era un niño caprichoso, todos los elementos que va siguiendo el caso tan minucioso Freud, que nos da como una indicación también, ¿no? De cómo uno con un paciente, porque él tenía 18 años cuando cae el consultorio de Freud,
y cómo justamente desde este muchacho Freud va reconstruyendo toda una historia infantil. Creo que el valor que tiene y cómo lo fuiste trayendo en estas presentaciones. Bueno, es algo de eso, si podés decir algo. Bueno, Así que te gracias, agradezco. Sergio. A vos. Me parece que sí, que es interesante tomarlo como instrumento para el trabajo con el adulto como con el niño. Y la cronología me parece que está buena de lo que Freud va dando, ¿no? Como que va construyendo de este paciente al año y medio, a los 4, a los 5, a los 8. Va determinando tiempos de constitución y los va determinando a través de lo que le va contando su paciente de 18 años, ¿no? Y creo que también el valor del animal, del lobo. Había un maestro, Wolf, creo que también le traía este significante, como Lacan dice, que los lobos en el sueño son los significantes del sujeto. Cada sujeto tiene sus significantes, ¿no? A él se le jugaba así. No era cualquier animal, no es que tenía la fobia como Juanito a un caballo, que lo veía todo el tiempo porque en ese entonces era el medio de transporte, como lo hablábamos muchas veces, ¿no? Era un lobo y no había tele. Caballo muerde, pero este devora. Devora. Claro. El lobo devora, tiene otra dimensión. El caballo muerde y la castración se le jugaba quizás en otro plano. Me parece que algo de la forclusión se juega ahí con la castración, porque se le viene encima, lo devora. Mira que te como, el padre le decía tiernamente y él le tenía miedo, ¿no? La oralidad ahí, ¿no? Al oral. Pero sí, me parece que rescatar el modo en que Freud lo trae para trabajar con niños o con adultos es maravilloso. Es muy, muy, muy interesante. Eh, yo sigo insistiendo en esto, pero realmente Una te maravilla. está bueno. Gracias, Sergio. Había una pregunta. ¿Alguien estaba por ahí? Me pareció. Ah, ¿era Sergio? Ah, me pareció que había otra pregunta. Em, Pensaba también, ¿qué te parece esto de que me parecía interesante, ¿no? Los trastornos que tenía en el tiempo del estadio del espejo, porque, ¿no? Por tomar esto de la oralidad, bueno, que no podía comer, o bueno, solo comía cosas dulces. Y después con el tema del tiempo de la demanda del otro, de la caca, ¿no? También no hacía caca, decía. O sea que no constituía, por eso, ¿no? De ahí donde tenía que soltar, ¿no? Perder, soltar, constituir algo de él. Eso que no podía responder a la demanda del otro, ¿no? Había una detención en su desarrollo, ¿no? Que estaba totalmente alterado ahí. Qué bárbaro. Y eso está bueno porque empieza a cambiar, empieza a haber un viraje, un cambio de posición, a raíz del tratamiento que empieza con Freud. Él le demanda a Freud que le haga las lavativas Claro, para está la poder. transferencia, el Claro, valor pero él le que dice decía que Alicia. no, y lo manda a la clínica. Pero mira cómo se juega la demanda justamente en esto, ¿no? Él no podía hacer caca, no tenía nada para ofrecer al otro, Claro. ¿no? Justamente el valor que tiene la caca como don, ¿no? Don, ¿no? Porque Como regalo, claro. ¿no? Bueno, después Freud hace todo un trabajo, un análisis de el hombre de los lobos nace el mismo día de Navidad, el tema de los regalos, hay todo un trabajo que hace Freud interesante, que no lo voy a tomar porque te lleva, es muy largo, pero sí estos puntos, el paciente llega con un síntoma en el cuerpo, ¿no? Que va cediendo en la medida en que tiene un lugar. Por eso es tan importante esto que decíamos del deseo. El analista pensaba, quizás es un deseo en falta, ¿no? No es solo querer atender al paciente, sino es darle un lugar donde alojar la angustia y el síntoma. Y abrir la pregunta, Y abrir la ¿no? Porque, bueno, pregunta. por eso es Claro, la claro. posibilidad de resignificar, de abrir nuevas De otras significaciones, claro. cosas, claro. Así que sí. Em,
Claro, de quedar tan anulado como este hombre, ¿no? Que estaba totalmente anulado. Díscolo, le decían. Cuando era chiquito se transformó en no podía, no enganchaba, no se anudaba. Claro, no Estaba había lazo con descartado. el otro. No había lazo con el otro. No, Exacto. claro. Romy quiere hacer una pregunta. Hola, Romy. Romy Narsol. Hola, buenas tardes, noches. Bueno, Hola. acá retomando, muy lindo, muy interesante el recorrido y el diálogo que se puede establecer ahí entre esto que traía María Carmen de la Bellahum y lo que no se jugó ahí en El hombre de los lobos, ¿no? Lacan plantea algo así como que esa Bellahum, ese primer simbólico en El hombre de los lobos no estaba jugado, ¿no? Em, yo pensaba también en la adolescencia. Hoy escuchaba algo distinto con tu presentación, ¿vale? Em, para pensar la adolescencia también y la tesis freudiana de los dos tiempos de la sexualidad infantil, con esto que traía Sergio del valor de reconstruir la neurosis infantil, la sexualidad infantil, que en las adolescencias actuales, donde está esto que Freud decía, ¿no? Que el hombre de los lobos estaba incapacitado, ¿no? Esta detención que tenía, esta gravedad, que hoy en día la gravedad que hay en la adolescencia, cuando uno reconstruye esa historia infantil, aparece justamente la oposición, ¿no? La excitación, por ejemplo, en la infancia, en los adolescentes que están tan detenidos y te presentan síntomas tan graves. Y pensaba ahí el valor de esto que decías de esa enfermedad, ¿no? Porque si mal no recuerdo, creo que tocaba algo de la sexualidad, esa infección que tenía, una infección blenorrégica. Sí, la eh, gonorrea. Sí. claro, ahí digo con esto, ¿no? Con el punto ahí de la entrada a la sexualidad, ¿no? Y lo real que irrumpe ahí en la posición del sujeto frente al otro sexo, ¿no? Bueno, me interroga a mí la cuestión de la adolescencia y hoy lo pensaba eh, como este historial que tiene muchos elementos para pensar. No sé, en ese tiempo, los 18 años, ya era un adulto tal vez y no era un adolescente, ¿no? Pero pensamos en tiempos de la Constitución más que en una edad cronológica, ¿no? Así que agradezco un montón porque, bueno, no lo había pensado hasta ahora la posibilidad de tomar este historial para pensar la adolescencia hoy. Claro, gracias, Romy, gracias. Sí, los 18 años como cronología, Freud los toma, pero hablamos nosotros de constitución subjetiva y estaba detenido, ¿no? No avanzaba, es cierto. Pensaba también en lo traumático de la sexualidad cuando no es tan causada, ¿no? Sublimatoriamente en otra cosa. Y está esa excitación desmedida que no se anuda a nada, ¿no? Sin llegar más lejos, bueno, el adolescente podría ser un ejemplo y hay niños que llegan sobreexcitados, podemos ponerle un, ¿no? ¿Cómo se juega ahí lo que Freud toma en relación a la sexualidad? ¿Mm? Me parece que es interesante porque muchas veces es difícil abarcar eso, porque la sobreexcitación o la excitación en desmedida con un niño generalmente es provocada por los adultos, porque el que está desregulado es el adulto, ¿sí? Entonces, me parece interesante también este punto que vos traes y la adolescencia, bueno, la adolescencia le toca, ¿no? Hay tiempos de un adolescente donde eso se pone el encuentro con el otro, todo esto también difícil y importante, ¿no? En la Constitución. ¿Mm? Así que sí, está bueno para pensar las adolescencias, claro que sí, para interrogarlas. Eh, Gracias, Romy. A ustedes. A ver, Lidia. Lidia. El anfitrión me ha silenciado, dice, ahora sí puedo.
Quería, sí, porque toqué, se silenció y dije, bueno, nada. Quería agradecerles a las dos muy lindas transmisiones. Estaba tratando de hacer memoria del hombre de los lobos porque tiene tantos elementos. Y me preguntaba también por el lugar de los hermanos, lo que pasa entre los hermanos, porque hay algo asociado entre la hermana y el lobo que ella le presenta y se regodea con el susto de él, ¿no? Y toda la historia de una excitación sexual ahí, seducción entre hermanos, y también el lugar de los padres que estaban mucho tiempo ausentes, que se iban mucho de viaje, la madre que tenía muchas enfermedades, creo que eran estomacales, no me acuerdo. Digo, todo, porque recién decías algo así como, Malena, como que la excitación o la sobreexcitación tiene que ver con los adultos, y en este caso por ahí estaban más retirados y algo se jugaba ahí también, ¿no? En la seducción entre hermanos, qué lugar, qué papel tiene eso, ¿no? Sí, está buena la aclaración. Gracias, Lidia. Sí, es cierto, ¿no? Cuando hago referencia a los adultos, me refiero al adulto que no está, que no regula, ¿no? En realidad estos hermanos estaban mucho tiempo en la finca solos, porque o la madre vivía en el médico, el padre internado o de viaje. Estamos hablando de gente, ¿no? Que viajaba mucho, de mucho dinero, y que siempre ellos estaban con un aya, le decían una gobernanta. Y bueno, y esta hermanita un poco era mayor que él, incurría, como dice Freud, a juegos sexuales con el hermano, con el primo, ¿no? Despertó ahí una excitación en su hermanito. ¿M? Digo, también puede ser esta sobreexcitación provocada por un hermano, un primo o un amigo, o, ¿no? A un par, no necesariamente un adulto. Sí. Quizás, bueno, no estaban regulados, ¿no? Estaban demasiado ausentes estos padres, solos. ¿Eh? Yo creo que en ese sentido, ¿no? Y sí, el valor del hermano, ¿no? En este caso, bueno, después la hermana se suicida. ¿Eh? Esta hermana también no estaba nada bien. ¿Mm? Digo, y viene un suicidio también por parte de la abuela paterna. La abuela paterna, la madre del padre, también se suicida. Digo, y ahí Freud ¿no? lo toma y dice que este sujeto no tuvo un buen acompañamiento familiar. ¿Eh? Pero está buena la aclaración, no siempre es del adulto, está bien. Gracias, Lidia. Bueno, vamos a dar por terminada el encuentro de hoy y decirles que hay otra pregunta. Ah, Alicia. Bueno. Alicia, te escuchamos. Solo esto, agradecerte, Malena, y pensar, ¿no? Cada vez que uno escucha El hombre de los lobos es como un texto tan de referencia, ¿no? Permanente por todas las cuestiones que podemos ir como pensando, ¿no? Y pensaba en esto, cómo leyó Freud en esto que Malena vos decís, la posición, ¿cómo dijiste? De no poder llevar adelante su vida, ¿no? Y a mí siempre me resultó interesante pensar cómo lee Freud la posición del sujeto allí, intimándolo a hacer una renuncia a lo que Freud dice su comodidad, y él no lograba. Por eso le tiene que poner un tiempo, ¿te acordás ahí? Y Sí, decir, claro. ¿no? ¿Qué punto Ultimátum. es? ¿No? ¿Cómo? El ultimátum, ¿no? Te atiendo hasta tal fecha y ahí hubo un cambio de posición que permitió que avanzara el análisis, sí, tal cual. Me parece importante. Gracias, Malena. Muy No, a bueno. vos. Bueno, les cuento que la semana que viene va a presentar Alicia Peralta a qué juega un niño, qué se juega en su juego, y Mariano Mantovani, el historial del pequeño Hans y los 3 tiempos del Edipo. Así que bueno, los esperamos ansiosos.